Seguimos con el modelo 420, la primer navaja de 58 milímetros de Victorinox, pero en este video vamos con navajas con cachas de metal. Primero, Jesús González nos va a mostrar el modelo Pocket Pal en una variante, así que nos vamos a España. A ver... Muy buenas, viciosos. Pues aquí os enseño esta pequeñaja Pocket Pal de 58 milímetros, o mejor dicho 620 R+. R por las cachas, estas cachas Alox rojas, y el más o la cruz por el escudo. Es una herramienta hiper delgada, posiblemente la más delgada que haya fabricado la marca, y que consta de dos únicas herramientas, porque carece de anilla este modelo, y tres usos. Vamos a verlos. Aquí tenemos la lima con el limpia uñas y la hojita, que a ver si se alcanza a ver, Victorinox Switzerland Stanley Raffrey. Es el marcado que tiene. Vamos a ver la balanza para hacernos una idea de lo que puede pesar esto. Bien, ahí la encendemos. Vamos, esto debe pesar bien poquito. Pues fijaos, apenas 11 gramos, 10,93. Y bueno, pues aquí la tenéis. Y ahora nos vamos a ir a Colombia, donde mi amigo Jaco de Cofradía de Navajas Suizas nos va a mostrar otra versión. No enfoca ni puta mierda esta gonorrea. ¡Vamos, Jaco! ¡Sí se puede! ¡Muestre esa versión publicitaria! Victorinox Escort en Alox en 58 milímetros. Una navaja en impecable estado. Considerando su edad, no es muy común encontrar navajas en este estado. Podemos apreciar al respaldo del talón el marcaje Victoria, la lima característica de la década de los años 50, pivote flotante, que sabemos que es posterior a 1952, sin anilla, y digamos lo más curioso, lo que la puede hacer aún más rara, es su publicidad. Navols fue una empresa de construcción norteamericana fundada en 1949, que operó bajo este nombre hasta 1960. La empresa como tal aún existe con otra razón social, pero del 49 a 1960 tuvo esta razón social, Navols. Si sabemos por el muelle que es de 1952, pues calcularíamos que esta navaja fue fabricada del 52 al 60 por su publicidad. Es una navaja estéticamente muy linda, súper delgada, muy liviana, y bueno, espero que la puedan apreciar y disfrutar tanto como yo. Me llama un poquito la atención que la navaja de Jesús pese una fracción más. Es insignificante, pero ¿cuál es la diferencia de la navaja que mostró Jesús y Jaco con esta? Simplemente que esta tiene anilla. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver que la lima tiene el mismo dibujo que las anteriores, y que la hoja también va a tener el marcaje Victoria y las 4 líneas de acá. A ver, no me voy a enojar como Jaco, pero ahí se llega a ver las 4 líneas. Y si no, la pongo en una foto por acá. Muy bien. Bueno, les decía, la única diferencia que hay con esta navaja es que esta trae anilla, es decir, es el modelo 620, que es la configuración esta de hoja y lima con limpia uñas. Va a tener
R más, como bien dijo Jesús, R minúscula. R porque es roja, más porque tiene cruz, y en este caso hay que sumarle una U por la anilla. Y ahora vamos a ver un modelo, pero en foto. No pude conseguir, una persona había quedado en mandármelo, pero no pudo, que es el modelo Dog Bone. Algunos le dicen Princess, en realidad no tiene nombre, pero vamos a verlo. Este raro modelo, conocido como hueso de perro, Dog Bone, en inglés, apareció para el mercado estadounidense. También podía ser conocido como Princess Dog Bone, pero su nombre más correcto es 630. Es un modelo que tiene una configuración muy parecida, digamos igual, que el Pocket Pal. Esto es, una hoja de corte, lima con limpia uñas y nunca lleva anilla. Vamos a decir que este modelo podía venir en dos colores, en color plateado y en color rojo. Se la usó muchísimo para navaja promocional y acá tenemos la foto de Leaf Beak, el sitio de mi amigo Alex, donde tiene una Dog Bone con publicidad. En cuanto a su nomenclatura, cuando la Dog Bone es en acero inoxidable, su número es 630, S mayúscula, T minúscula. Cuando es rojo con cruz, será 630, R minúscula y más por la cruz. Y cuando es en color plata, que es la más común, es 630. Y como le dije, en ambos colores se la usó para fines publicitarios. La historia del modelo 620, como ya lo vimos en el video anterior de la Escort Princess, comenzaría por finales de los años 30. Victorinox sacaba por ese entonces un modelo de 58 milímetros con esta configuración. Hoja, lima con limpia uñas. Así de simple. La estructura de este modelo era muy distinta, porque en un principio fueron muelles curvos que se estrechaban en los remaches. Más adelante saldrían los muelles flotantes, que son los que conocemos hoy día. En eso se parecen mucho las historias de los dos modelos, de los cuatro modelos, podemos decir. Tenemos que decir que en un principio salieron en acero inoxidable con distintos guillochets. Y ya para la década del 50 aparecería el Alox liso, ideal para las navajas publicitarias, que fueron las que más se usaron en este modelo. Ahora bien, para los años 60 no tuvo grandes cambios y ya a finales de los 70 se irían quedando cada vez menos en fabricación. Se dejó de fabricar probablemente en los 80, probablemente un poco antes. No hay un punto que nos indique eso. Vamos a ver catálogos. Y esta navaja, el 620 ST, pero entonces era 620, la podíamos ver en el catálogo del año 42 y 46. Ya para la década de los 50 aparecerían esos catálogos llamados versátiles y podríamos ver el modelo Pocket Pal en un precio de $3.40. Nos vamos a otro catálogo de los años 60, donde el Pocket Pal ya está en $4. En los 70, otro Pocket Pal estaba a $4.70. Y en el último catálogo que consigo y que se puede verla es en este de finales, mediados de los 70, no está muy claro, pero pongámosle un intervalo de 75-77. Este catálogo la podemos ver al lado del modelo Duchess.
que viene a ser una Classic, pero con la forma muy parecida a la Dog Bone. Lo que nos hace decir que por esta época se dejaron de hacer, después de esta época, un poquito antes de los 80, y de que salieran los otros catálogos, ya que en el Smiko no saldría. Entonces este sería el último catálogo donde la veríamos. En la descripción del video vas a encontrar las fuentes de información de todo el video, también donde bajar catálogos gratis y también mi PayPal, donde podés aportar si realmente te está gustando las cosas que te muestra el canal. También puede haber etiqueta de super gracias en los comentarios, dejar tu comentario. El like también viene muy bien e impresionantemente viene bien compartir el video si te gustó. Está faltando en esta configuración una más que la voy a hacer en medio de la semana por varias razones. Primero, porque va a ser un video muy corto. Segundo, porque se viene mi cumpleaños cuando salga ese video, que es el 27 de agosto, este debería salir el 22 de agosto. Entonces quiero tener un video más en mi cumpleaños, aparte de que seguro salgo en vivo. Y tercero, para terminar de completar esta configuración. Ahora bien, yo les diría que tienen que pegarle una repasadita para poder enganchar todo el espectro de la 620 mirando este video. Y si quieren conocer la verdadera Pocket Pal, la que todos conocemos como Pocket Pal, la pueden ver en este video.